este sentido. Bueno, pues aquí ponemos en la pantalla el tema que vamos a abordar en esta ocasión y que esperamos sea de honra y gloria a nuestro Dios. ¿Cuál es el tema? No cometerás delito sexual. Este tema tiene que ver con lo de David, con lo que vamos a ver mañana. Es un tema que está implícito y bueno, ya mañana se abordarán muchas situaciones alrededor de esta. Yo el día de hoy, ya en otros momentos lo hemos tocado, ya en otros instantes hemos hablado justamente de esta situación tan compleja. Y fíjense que a mí me gusta aprovechar en cualquier momento que se presta la ocasión, como es en este viernes o como es mañana, en la parte clara de este día, mejor dicho, o como en otros momentos, porque este tema lo tocamos muy poquito. De verdad es un tema poco abordado y aparte de poco abordado, tenemos el problema de que tiene una peculiaridad de que no se aborda porque a veces es un poquito incómodo, difícil en muchos sentidos. Entonces, por eso es que se convierte en un tema sumamente importante. Vamos aquí a empezar a proyectar algunas diapositivas y vamos a ir viendo algunas situaciones y ahorita nos vamos con los versículos. Voy a procurar que sea ágil el tema. Yo sé que siempre provoca muchas interrogantes esto que vamos a comentar, pero vamos a dejarlo así como dijera nuestro hermano Francisco, como ese aperitivo, los momentos previos y ya en la parte clara, ya nuestros hermanos los cargan de preguntas y ya ahí a ellos pues van tocando todo lo que quieran. El mandamiento dice aquí, miren, qué interesante, el mandamiento de nuestro Dios dice claramente lo relacionado a no cometerás adulterio. Y esto es muy interesante. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo número 20, como lo tenemos aquí, y tocamos aquí el versículo, como dice claramente, no cometerás adulterio. Ustedes lo ven, ahí lo tenemos, es muy claro, es muy específico, es muy directo en esta situación, pero de acuerdo a la diapositiva que estábamos tocando, a esta imagen que estamos proyectando aquí, la mejor traducción debería de ser no cometerás delito sexual. Ahí está, este séptimo mandamiento que tenemos aquí en esta pantalla y que nosotros conocemos muy bien porque constantemente les decimos y lo proyectamos cuando estamos en la casa de oración, la ponemos y amén, amén, en ese sentido. Bueno, y aquí, bueno, pues a través de lo que ya tenemos preparado y que proyectamos cada semana y que van también esos 10 mandamientos, pues creemos que es muy importante, de verdad que es muy interesante esto que aquí se está proyectando y que implica justamente esta situación de no caer en esta falta. Pero es muy importante. Miren, cuando nosotros tocamos esta Biblia, en la Biblia Reina Valera 1909, no sé si alcanzan a ver aquí indicación que estoy señalando, es muy pequeñita, pero es justamente la que estamos abordando. Cuando nosotros vamos a otra versión, como por ejemplo la 60, y que habla de lo mismo, no cometerás adulterio, aquí aparece la palabra naf. Esta palabra naf, aquí la voy a poner y nos vamos a ir con lo que vendría siendo la concordancia de Strong. Aquí aparece esa palabra, es del hebreo 503 y aquí nos da esta situación y nos dice la raíz primaria, cometer adulterio, figurativamente apostatar, adulterio, etcétera. Nos presenta todas estas variantes que nosotros estamos viendo aquí. Bueno, pues resulta ser que el trasladarla a no cometer adulterio viene siendo una situación un tanto reduccionista. No estaría implícita justamente esta situación de manera contundente y clara de lo que nosotros queremos mencionar. Es algo que es muy importante. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando nosotros analizamos, insisto, este aspecto, porque es una cuestión de traducciones. Es decir, cuando ahí ponen no cometes adulterio, es porque la palabra adulterio se vuelve a funcionar en cierto sentido a quien está traduciendo y a quienes van a leer la traducción para decir, tengamos un poquito de comprensión, pero realmente a qué se refiere, a qué se está dando esta situación. Bueno, eso es lo que se vuelve interesante cuando nosotros vemos, acuérdense que la Biblia, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y que nosotros, pues claro, entendemos el español y no solamente eso, este es un hebreo antiguo, el que nosotros veíamos ahí con la palabra naf, es un hebreo antiguo y resulta ser que aparte de eso, tenemos que es un hebreo, pues bueno, sí, distante de un país muy distinto a nosotros y que nosotros lo conocemos un poquito por parte de las Sagradas Escrituras, pero el español que nos toca también es un español que tiene por ahí de unas, ¿qué les gusta? Unas 3000 años de diferencia de tiempo y espacio.
Fíjense nada más, ¿eh? Es una diferencia abismal la que se da y entonces el sentido de pronto cambia y en el momento en el que nosotros queremos abordarlo para comprender ese sentido de no cometer adulterio, pues resulta ser, insisto, que la traducción funciona, pero viene siendo un poquito reducida, no es completa en ese sentido. En el Nuevo Testamento se acercan con Jesucristo en el capítulo número 19 del Evangelio según Mateo. Acuérdense que yo siempre hago la recomendación que ustedes lean en sus Biblias, ahí directamente, que hagan sus anotaciones. Yo proyecto todo aquí para que sirva de referencia y para que ustedes ahí rápidamente saquen su libreta y hagan sus notas para que todo esté clarito y todo se vaya comprendiendo bien. Aquí en el Evangelio según Mateo, capítulo 19, el versículo número 3 nos va a mencionar un momento en el que Jesucristo dice que vino a los términos de Judea y la gente lo está siguiendo y miren lo que le preguntan, versículo 3, entonces se llegaron a él los fariseos y tentándole y diciéndole, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjense la pregunta que le están haciendo, ¿es lícito divorciarse de mi mujer? Sería a un español más antiguo, comprensible para nosotros. Pero ¿por qué le preguntan esto de repudiar a su mujer? Insisto, todo esto es bien interesante porque implica justamente el aspecto de lo que encontramos en las Sagradas Escrituras y que nosotros predicamos como iglesia en el sentido de lo que implica esta situación tan tremenda que es un divorcio. Bueno, se dice aquí, ¿cómo se debe de dar ese divorcio? Por cualquier causa. Y dice el versículo 4, y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo, hombre y mujer? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Fíjense nada más, está hablando de que esa pareja se une para convertirse en una sola carne a partir de ese momento. Versículo 6, así que ya no son más dos, sino una carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. Fíjense cómo está haciendo ese hincapié. Lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. Esto es ya en el Nuevo Testamento. Ya nos queda muy clara esta situación. Versículo 7. Dícenle pues, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Dícenles, por la dureza de vuestro corazón es permitido repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Fíjense así, esta situación está aclarando Cristo que por la dureza del corazón sí estaba permitido esta parte del divorcio en un momento dado, pero aclara, en el principio no fue así. En el principio no se divorciaban, es decir, esto empieza a partir de que llega Moisés, Deuteronomio capítulo número 24. Ahorita vamos para allá, pero quiero ahorita que lo tengan muy presente de que empieza justamente en ese momento. Versículo 9. Y os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, y esta es la parte interesante y por lo cual lo estoy uniendo. Y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, el versículo 9 no lo dice, en la segunda parte, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Ok, con esto entonces nos queda muy claro de que está diciendo aquí, si no fuera por causa de fornicación, entonces se va a cometer adulterio. Ah, quiere decir que solamente la fornicación es la única forma para que no se pueda dar eso que estamos ahorita mencionando, lo del divorcio. Bueno, es que justamente aquí otra vez nos regresamos al problema de las traducciones. Cuando en el Nuevo Testamento se escribe en griego, y resulta ser que se está viendo lo relacionado con el aspecto de cómo o por qué se da el divorcio. Entonces, Jesucristo le dice que si no fuera por fornicación, según la traducción, entonces el hombre que se casare con otra adultera. Cuando aquí menciona esto, se está refiriendo al delito sexual. Otra vez nos regresamos. Esta palabra sería el equivalente también al adulterio y sería la palabra equivalente a la palabra hebrea naf que veíamos hace un rato. Si nosotros aquí vemos también, otra vez nos vamos, ¿por qué tomo la Reina Valera en 1960 cuando quiero poner estas palabras en griego? Bueno, pues por una causa sencilla, es que esta sí tiene las referencias de la concordancia de Strong y en cambio la Reina Valera 1909 no, por eso es que
lo hago, no por otra situación. Y ustedes se van a percatar justamente de esta situación. Dice, por causa de fornicación, y pone aquí la palabra griega, es 4202 y 3429. Aquí quien escribe, pues ya se está basando en el griego, y en el griego hay más palabras para jugar justamente en torno a esto, y ya no dicen, ya no va a ser delito sexual, vamos a poner fornicación y adulterio. Pero la idea justamente va en el sentido de que las palabras griegas no son la misma. Aquí les puedo ver con G4204 decíamos y G3429. Pero el sentido es exactamente de lo que estábamos comentando en el Antiguo Testamento y que estábamos viendo. En ambas se está hablando de un delito sexual. Si nosotros igual seleccionamos la palabra y nos vamos aquí con la concordancia, pues sí nos van a llevar a la palabra moiajo. Bueno, espero haberlo dicho bien. Y aquí tenemos también la palabra fornicación, que inclusive esta, pues de alguna manera, pues nos presenta la palabra porneia, y es prostitución incluido, fíjense, y por eso es bien interesante, en fornicación se estaría viendo prostitución, incluido adulterio e incesto. O sea, delito sexual. Y ya nos dice aquí figurativamente idolatría y fornicación. Entonces, nosotros estamos viendo aquí unos elementos. Ahora, no perdamos de vista que la pregunta surge porque a Jesucristo le están diciendo, ¿es lícito repudiar a la mujer, divorciarse de la mujer? Y entonces Jesucristo dice que, fíjense, y no perdamos de vista esto, porque la pregunta que le están haciendo a Cristo está basada en que si era lícito divorciarse por cualquier causa, es decir, que no sabe preparar que no sabe preparar la comida, que no sabe lavar los trastes, que se la pasa todo el día viendo la comedia. Es la pregunta, ¿por eso me puedo divorciar? Y entonces Cristo les aclara, no. La única forma por la cual una persona se puede divorciar es por causa de un delito sexual. Y fíjense, y esto es bien importante, muy valioso, porque si no se divorcia por causa de delito sexual, entonces se divorcia por lo que nosotros llamamos en México incompatibilidad de caracteres. No sé si han escuchado esa frase, incompatibilidad de caracteres. Bueno, pues si se divorcia por eso, esa persona y se casa con otro, entonces comete adulterio. Espero estarme explicando bien. O sea, si está una pareja, un matrimonio, y de pronto se divorcian, no por causa de delito sexual. Ahorita vamos a explicar lo que es delito sexual, y ya estoy explicando en cierta manera lo que no es el delito sexual en cuestión del divorcio. No es que no nos llevamos bien y nos separamos. No, es que se va, fíjense nada más, eso que se da mucho, me voy y te dejo ahí a la niña para que crezca y ya para que tú te ocupes de ella y a lo mejor la mantiene, le da cierto dinero y demás. Bueno, pero él encuentra a otra y se casa, él está cometiendo adulterio. ¿Sí me estoy explicando? Espero que vaya bien la situación. Me gustaría que si tienen algún comentario o pregunta, la escriban ahí en las áreas que ustedes conocen, en todos los contactos que nosotros tenemos para que podamos ir en ese sentido explicando claramente. Entonces está diciendo, si no es por causa del delito sexual, entonces se comete adulterio. Y esto es muy importante, es muy importante que nosotros lo tengamos claro. Ahorita me regreso con los versículos que ya estaba mencionando que vamos a abordar, pero ahorita los quiero ir tocando para que los vayamos viendo. Ponemos aquí, muy importante aclarar que Dios aborrece al pecado, pero ama al hombre. Por eso le da una oportunidad que rectifique su proceder. Fíjense, esto también es muy importante, porque en la iglesia tendemos mucho. Bueno, y a lo mejor no tanto en la iglesia, como seres humanos, tendemos mucho a juzgar. ¿A qué me refiero? A que nos convertimos en jueces y calificamos, no, este hermano no va a alcanzar la vida eterna. El único que lo sabe es Dios. El único que lo sabe es Dios. Hermano, pero cometió el adulterio y hay cosas horribles que llegan a suceder. Se metió con su hermana. No solamente con su hermana, con su otra hermana. Imagínense, qué cosa tan más. No, es que también, no es que, no sé, tenía dos parejas más. Aparte de él, tenía otras dos parejas. Uf, está muy tremendo. Nada más que debe de quedarnos muy claro. En el ministerio
tenemos ciertas reglas para nosotros que nos encontramos al frente y que nos comportamos o que nos presentamos delante de la congregación. Pero quienes están, digámoslo así, en la congregación, pues es diferente en cierto sentido. En el ministerio, cuando se presentan estas cosas, el hermano está en la incapacidad de seguir presentando su ministerio por cuestiones administrativas y de imagen. En cambio, en la congregación, el hermano podrá seguir asistiendo a la iglesia, dependiendo de las circunstancias también en ese sentido, pero, no, bueno, digo dependiendo de las circunstancias, es procurando que no provoque problemas en ese sentido, y sobre todo para la iglesia y tampoco para la pareja. Qué difícil es para los hijos encontrarse en esa situación donde está aquí papá con la otra pareja y de pronto por aquí los hijos con la mamá. Es muy complicado, muy difícil en esa situación. Es una cosa tremenda, pero se llega a dar. Y en ese sentido no hay una provisión específica en ese sentido, aunque pues sí pudiéramos encontrar, basándonos en la escritura, cuando Pablo, por ejemplo, corre de la congregación al muchacho que se metió con su mamá. ¿Se acuerdan? En 1 Corintios capítulo 5 o 7, no recuerdo bien. Bueno, esas cosas las tenemos ahí. Sin embargo, la acotación, la observación, la indicación que tenemos aquí y que es importante para que nosotros no la perdamos de vista es que Dios no aborrece a la persona que comete el pecado. Lo que está aborreciendo es lo que está haciendo impropio. Y lo peor de todo es que continúe en ello para que caiga precisamente en más situaciones que lo vayan distanciando y lo aparten de Dios. Es como, ya lo verán mañana, el caso de David. Es que cometió adulterio, ¿a poco no es de muerte? ¿No es un pecado de muerte? Sí, sí es un pecado de muerte. Lo que pasa es que David tuvo una situación muy, muy especial, se arrepintió. Hermano, pero entonces todos nos podemos arrepentir. Pues en teoría sí, pero aparte de David, presentemos más casos que se vean así. Y ustedes van a ver que la mayoría no es así. Y véanlo en la vida práctica, y véanlo ahí en los amigos, en el conocido, sin ser jueces, solamente reconociendo el caso, porque yo no quiero que empiecen, sí, es como el ingrato del hermano. No, eso no, eso no. Lo que yo quiero es que nos quede muy claro la situación de que esto pasa y pasa con cierta frecuencia. Sin embargo, la escritura nos enseña que más vale perro vivo que león muerto. Y no le digo de manera despectiva. Así lo dice Eclesiastés capítulo número 9. Y se refiere en una metáfora de que aunque te veas tal vez insignificante, a lo mejor te veas como algo que no tiene mucho valor. Bueno, pues resulta ser que si el Señor quiere y él se arrepiente, ese hombre se arrepiente, puede tener oportunidad. Por eso es que decíamos, en cuestiones administrativas, ya no desde el atril, pero desde las bancas, puede tener salvación, sí, si alcanza a obtener el perdón de Dios, como con arrepentimiento y buenas obras. O sea, esa parte sí es posible. Pero nos regresamos al caso, porque si en un momento dado lo que nosotros estamos viendo... ok, bien. Bueno, me están haciendo una pregunta aquí un hermano, justamente en el caso que yo estaba planteando. Otra vez, hombre y mujer, matrimonio, se casan. Él comete adulterio, se divorcian. Él se va con otra pareja y se casa. O sea, ya está toda esta acción. Ella no cometió la falta. Se puede volver a casar. Acuérdense, si no se casare por causa de fornicación o delito sexual, adulteria, perdón. Es decir, sí, la persona, en este caso, aunque yo siempre digo que los dos hay cierto grado de culpabilidad, pero el que no cometió adulterio se puede volver a casar. Esa es la respuesta por lo que ahorita me están preguntando. Y sí se puede volver a casar. Bueno, en ese sentido, y bueno, pues ya ahí es todo lo demás que se puede desprender de esta situación. Pasemos a explicar, porque ya estoy empezando a dar así como que ciertas respuestas a algunas situaciones, y está bien, porque yo les dije, pregunten. Nada más que quiero que veamos algunos de los casos más importantes, y aquí lo ponemos, ¿no? El hombre y el pecado sexual. Es que esto es una cosa gravísima, gravísima, pero estamos poniendo aquí, y miren, no queremos estigmatizar, porque luego caemos en ese sentido, ¿no? En la cuestión de que es que son los hombres.
Y alguien me decía, pero por cada hombre hay una mujer. Sí, sí, y suena lógico, ¿no? En ese sentido, aunque por lo que vamos a hablar ahorita no necesariamente se da, pero eso no quiere decir que el hombre es el único que adultera. La mujer también adultera. Acuérdense lo que nos dice el Evangelio según Mateo, capítulo número 5, en el que nos dice, el que mirare una mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Dicho en otras palabras, que también ella puede pensar en otro hombre y está cometiendo adulterio. Es igual, en los dos casos es igual. Y en ese sentido se da mucho un tipo de adulterio que se conoce como el adulterio sentimental y consiste justamente en eso, cuando piensas en otra pareja, no necesariamente en cuestiones sexuales, sino más bien en el aspecto de estar pensando de que me hubiera casado mejor con el otro, con el que iba a ser doctor, con el que iba a ser... Casi nadie piensa, me hubiera casado con el predicador. ¿Verdad? Porque no es una profesión como que muy lucrativa y como que entonces piensan que no es tan positiva esa situación. Bueno, seguimos aquí. Ponemos el siguiente cuadro porque miren, tipos de delitos sexuales que tenemos en las Sagradas Escrituras. Vamos a verlo. Aquí ponemos el primero. Que pueden ser motivo de divorcio, ¿eh? Por eso es muy importante el incesto. Por eso es que es importante aclararlo, porque no solamente es la fornicación, no es de que si ella llegó virgen al matrimonio o no llegó virgen al matrimonio. No, aquí hay cosas más complejas y por eso es muy valioso que los aclaremos. Y aquí ponemos incesto. Vamos a leer lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios en Levítico, si no mal recuerdo, es capítulo 17. Déjenme ver aquí, 17 o 19, a ver aquí porque miren nada más. Yo por eso les digo que prefiero tener mi Biblia cerca de mí cuando estoy aquí predicando, porque resulta ser que en algunos momentos esta memoria, ya producto de la edad, ya empieza a fallar, ya como que ya no la tengo como antes. Bueno, Levítico, ahorita les digo bien el capítulo porque pues sí es importante ubicar bien los versículos para que lo tengamos muy claro de cuando se viene hablando justamente en este aspecto. Ni 19 ni 16, 18. Fíjense nada más. Miren, aquí lo tenemos el 18. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová tu Dios. Fíjense, y bueno, ya empieza a mencionar algunas cosas y aquí empieza a hablar justamente de los delitos sexuales en cuestión de la parentela de las personas que tienen cerca. Dice el capítulo 18, versículo 6. Ningún varón se llega a ninguna cercana a su carne para descubrir su desnudez. Aquí se refiere al aspecto sexual, que se tenga ese contacto sexual. Es muy importante porque esto se presenta muy seguido, nada más que lamentablemente no se habla tanto de ello, pero es una forma que se presenta justamente el pecado en este sentido. Y aquí nos está diciendo, cuidado con la familia, cuidado, con la familia no te metas, no te metas en ese sentido. Versículo número 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. Ya presentaba el caso de aquel hombre que se metió con su mujer en Primera los Corintios. Entonces, aquí vean cómo esto es motivo de divorcio porque es un delito sexual. Vean nada más y piensen, echemos a volar la imaginación y vean lo tremendo, ¿no? O sea, tener contacto con tu propio padre. Y en ese sentido, también eso es una cuestión tremenda, porque si está diciendo eso, va en los dos sentidos. En que el hijo no se debe de meter con la madre, tampoco en viceversa, madre e hijo, pero también va en el sentido del padre hacia el hijo, lo cual inmediatamente ya nos está presentando, o sea, por un sentido de pura lógica, que aquellos que cometen abuso sexual en contra de sus propios hijos están quebrantando la misma ley de nuestro Dios.
¿Sí? Y eso, pues ahí se va presentando. Versículo número 8. Vean, esto es la parte de los incestos que nosotros estamos viendo. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Vean, estos son los delitos sexuales que encontramos velozmente y rápidamente en las Sagradas Escrituras. Yo les voy a recomendar que sigan leyendo todo este capítulo porque se presentan muchos casos. Aquí está diciendo la mujer de tu padre, no necesariamente tu mamá, porque la mamá ya estaba en el versículo 7. Aquí más bien no es la mamá, es la pareja de tu papá. Por alguna razón mamá murió y entonces el papá se vuelve a casar, no te puedes meter con ella. Que se acuerdan, eso fue lo que hizo Rubén, el hijo de Jacob, que lamentablemente se metió con una de las mujeres de su padre y por lo tanto inclusive tuvo un castigo severo debido a su comportamiento tan terrible en ese sentido. Bueno, ahí nos presenta nada más el otro porque está bien interesante. Miren, y bueno, otros dos. Aquí estamos presentando el 8. La desnudez de tu madre, hija de tu padre, o la hija de tu madre, nacida en tu casa, o nacida, su desnudez no descubrirás. Aquí nos lo está diciendo clarito, ¿eh? Entre hermanos tampoco puede existir esa parte, entre hermanos. Por citar algunos ejemplos que nosotros tenemos. La otra, lo que decíamos, la desnudez de tu hija, la hija de tu hijo, o sea, los nietos, todo eso. Por eso les digo, esto se extiende, se va extendiendo mucho, mucho, mucho en ese sentido. Y después, bueno, ya se va extendiendo las medias hermanas. Es bien interesante todo como se va presentando aquí, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre. Bueno, que realmente no sería su media hermana, sería realmente hija de su padre, pero aquí literalmente en el versículo 11 dice, tu hermana es. O sea, no te puedes meter con ella tampoco. Y bueno, sigan leyendo, está bien interesante. Ya cuando se habla, es que sigo leyendo aquí y de pronto me emociono porque digo, ay, aquí habla de los tíos. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, de los tíos. Habla muchos sentidos en todo eso y bueno, ya va mencionando todos esos aspectos. Léanlo, capítulo 18 de Levítico. Ahí nos va presentando toda esta situación. Y aquí regresamos para presentar el siguiente caso. La homosexualidad es un delito sexual y siempre hago la observación con todo respeto en el tiempo en el que nosotros nos encontramos para poder hacer esa observación justamente de que esto pues no es agradable ante nuestros ojos, pero también en ese sentido, no, así como decía que Dios detesta el pecado, rechaza el pecado, pero no al pecador, también son aspectos que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Levítico capítulo 18, versículo 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Está hablando justamente en ese sentido. Pero vean cómo se está extendiendo justamente la parte del delito sexual. Entonces, dicho en ese sentido, bueno, una persona que se encuentra en estas circunstancias también puede alcanzar la vida eterna, sí, pero entendiendo que como pecado que es en ese sentido esta práctica, al igual que cualquier otra que sea incorrecta delante de Dios, si se deja y se apega uno a Dios, puede alcanzar la vida eterna. No es motivo de discriminación, como tampoco tendría que ser ninguno de las que vamos a ir viendo en un momento dado. Uy, este está muy fuerte. Espero que sus castos oídos no se vean perturbados por tocar esta palabra. Por zoofilia. Según Levítico capítulo 18, dice el versículo 23. Aquí Moisés nos va a presentar esta situación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni con la mujer, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es confusión. Muy fuerte, pero es igual, es lo que estamos ahorita comentando, igual que son pecados. Y aquí, claro, algunos nos provocan más escándalos por la sociedad en la que nos encontramos, sí, una sociedad machista que tiene muchas circunstancias y que esto se ve muy impropio, ¿no? En ese sentido, pero bueno, la realidad es que, hermanos, pues ahí están los versículos, nos lo están presentando, pero delante de Dios es igual que aquel que comete fornicación y que presume de hombre y que presume, no, yo ya me metí con muchas, no, es que yo ya tuve tantas mujeres y demás. Bueno, pues eso delante de Dios, el que comete fornicación, pues es sumamente rechazable. Es una situación que no es agradable delante de los ojos de nuestro Dios, porque simple y sencillamente estaría cometiendo aspectos que no son propios de la palabra de nuestro Dios. La fornicación es algo que también el Todopoderoso rechaza en ese sentido.
capítulo 22 del libro de Deuteronomio. Vámonos aquí para que vayamos enriqueciendo todos esos aspectos. Deuteronomio, capítulo número 22. Por eso les digo, todo eso está contemplado en la palabra de nuestro Dios. Como paréntesis, cuando hay personas que dicen, hermano, es que la ley de Dios ya no se debe de seguir guardando, pues entonces vean todo lo que está abarcando la ley de nuestro Dios, porque en ese sentido, pues lo que pudiéramos encontrar simple y sencillamente es una situación, pues de que entonces si no hay ley, pues entonces las cosas se valen. Y se estaría diciendo que todo esto que estamos viendo se valdría sin ningún problema. Por eso es que cuidado con las palabras para que nos lleven en otro sentido. No. La ley de Dios es muy clara y nos está marcando todos estos aspectos. Deuteronomio capítulo 22, versículo 13. Vean, cuando alguno tomare mujer y después de haber entrado a ella la aborreciere y le pusiera algunas faltas y esparciere sobre ella mala fama y dijere, esta mujer tomé por mujer y llegué en ella y no la hallé virgen, es decir, que ya había tenido contacto sexual. Entonces, por cierto, en aquel tiempo se daba una situación muy fuerte en cuestión de que el padre tenía que llevar delante de los ancianos que se encargaban de juzgar la muestra o la prueba de que la chica había sido virgen, la sábana con la sangre. Y entonces, fíjense que se pasaba una situación muy tremenda, porque entonces, si aquel hombre mentía y solamente quería eso para divorciarse, entonces lo castigaban. Pero si esta situación era verdad, es decir, que ella había cometido fornicación, y esto que quede bien claro, no solamente, claro, se ve en la mujer porque de alguna forma es más fácil como seres humanos y cuestiones biológicas descubrir esto en la mujer, pero también el hombre, si era descubierto en fornicación, también tendría que morir y moría a pedradas. En el capítulo 22 y versículo 20 dice, mas si este negocio fue verdad, es decir, cometió fornicación, versículo número 21, entonces la sacarán a la puerta de la casa del padre y la apedrearán. En ese momento moría. Ahí se quedaba toda esta situación. Estoy viendo muy rápido para que este tema pues sea breve, conciso y preciso y vayamos viendo. Sí, la fornicación. Y vuelvo a repetir ese caso. Si el hombre también era descubierto, pues también, pues ni modo, pues se iba. O sea, tenían que morir los dos en este caso. Entonces tenemos la fornicación. El adulterio, hermanos, el adulterio que ya estábamos comentando. Todo esto es delito sexual. Eso es lo que yo quiero que quede más claro. Que nuestro aspecto de que, ay, es que no se ha metido con otra persona. Bueno, fijen, esto de no meterse con otra persona en cuestión de cometer adulterio es más amplio de lo que estamos diciendo. No, por eso es que realmente nosotros tendríamos que estar pensando en el delito sexual y todo lo que abarca. Insisto, este tema ya lo hemos tocado varias veces aquí en Mensajes de Salvación. Nada más que me interesa mucho porque justamente aquí nos estaría hablando de esta situación tan difícil que implica el cometer o el estar en estos aspectos de cómo es correcto, por lo menos delante de Dios, el aspecto de la sexualidad. Versículo número 22 del capítulo 22. Cuando se sorprendiera alguno echado con mujer, con marido, entre ambos morirán. El adulterio. A los dos los mataban. Los cachaban y ándale, a matarlos. Pero dicen que aquella mujer con Cristo, ¿se acuerdan de la mujer del Evangelio según Juan, si no mal recuerdo, capítulo número 8, en el que, y una mujer que fue tomada en el acto, bueno, pues la lleva, en el hecho, de pronto pues la llevan delante de Jesús y dicen, ¿y dónde está el hombre? Entonces quiere decir que también lo perdonaban. Bueno, pues quién sabe si este corrió, quién sabe si este escapó, no lo sabemos, pero lo cierto es que de acuerdo a la ley de Moisés, los dos deberían de morir. Por eso es que se presentan ante Cristo y eso nos indica un aspecto que nos debe quedar claro hasta el día de hoy. Hoy en día, nosotros debemos de tener muy claro, hoy en día que el hermano comete adulterio, no lo podemos sacar y apedrear. No, lo único que tenemos que hacer es arrepiéntete y no peques más. Y lo que dijimos en un principio, si este que comete adulterio sigue y es fiel y es constante, el único que determina si puede alcanzar la vida eterna es Dios, en ese sentido.
Pero bueno, ahí ya la imagen de la persona pues sí se ve mucho afectada, muy afectada. Inclusive hasta las iglesias se dividen en favor de, no, es que ella tuvo la culpa. No, es que él tuvo la culpa. ¿A poco no? Son situaciones que se van prestando y se van viendo justamente bajo esas circunstancias que nosotros tenemos el día de hoy. Bueno, entonces los que estamos mencionando, entonces estos también debían de morir. Si nosotros seguimos leyendo aquí Deuteronomio 22, vamos a encontrar que inclusive los que estaban comprometidos y que también la encontraban a ella o él cometiendo el acto, también tenían que morir. Bueno, sigamos leyendo o sigamos viendo aquí los casos. El abuso sexual. Miren nada más. Por eso les digo, es que todo esto abarca muchas cosas, hermanos. Por eso es que no es nada más así de sencillo el hecho de que nosotros podamos tomar una situación. El adulterio, fornicación. No, es mucho más amplio de lo que uno puede hablar justamente en ese sentido, porque nosotros debemos de destacar varios aspectos, varias situaciones. Muchas veces decimos nosotros, es que no todos los casos son iguales. Y es una realidad, porque no siempre es igual la situación. Capítulo 22 de Deuteronomio y versículo número 25. Vean, mas si el hombre halló una moza desposada en el campo y él la agarrare y se echare con ella, morirá solo el hombre que con ella se había echado. ¿Por qué? Versículo 26. Y a la moza no harás nada, no tiene culpa de muerte, porque como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es esto. Porque él la halló en el campo, dio voces la moza desposada y no hubo quien la valiese. Fíjense nada más, ¿eh? O sea, esta mujer grita, trata de defenderse, la fuerza de aquel o de aquellos gana, la vencen y es abusada sexualmente. Bueno, pues en ese sentido, esta persona que comete el delito sexual también es motivo de divorcio, pero en aquel tiempo tenía que morir en ese sentido. Estábamos pensando, fíjense que yo le comentaba a un hermano hace unos días que estábamos platicando un poco en torno a estas temáticas tan difíciles entre obreros, y estábamos hablando de varias situaciones y él me decía, oye, ¿qué pasaría si en tu congregación llegara una persona, un violador? Y llegara bueno, pues recibiera la palabra y se arrepintiera y se bautizara, ¿podría alcanzar la vida eterna? Pues sí, ¿no? O sea, sería la respuesta obvia del cristiano. Sí, sí podría alcanzar la vida eterna. Sí, claro que lo podría alcanzar. Nada más que aquí viene la situación muy curiosa, porque, bueno, sí puede alcanzar la vida eterna, pero ¿lo tendrías en tu congregación? Y ahí es la parte en la que moralmente tú dirías, ay, es que, pues sí, pues en un aspecto normal tendrías que decir que sí, pero a lo mejor si se acerca tu hija, pues la jalas, no, vente para acá. Y habría un problema justamente en ese sentido de imagen y demás. Es que hay cosas que aunque son reales, moralmente cuestan trabajo determinarlas. Aunque en teoría suena muy bonito, pero es muy complicado. Decirle pasa a vos a aquel que, bueno, por lo que estamos viendo y sabemos por las legislaciones, estuviera en la cárcel, pero acuérdense que también no es un delito que se quedan de por vida, de pronto salen y son difíciles las situaciones de estar en la iglesia, de pasado. Fíjense, con lo que estoy diciendo, ya eso es un tema en sí mismo tremendo, ¿eh? Ya eso en sí mismo implicaría muchas otras cosas más. Hoy en esta noche solamente queremos aclarar justamente el aspecto de que cuando a Cristo le preguntan, ¿es lícito el divorcio? La respuesta bíblica que nosotros como iglesia tenemos establecida y que debe de quedar muy clara es sí es válido el divorcio si hay delito sexual. Sí es válido el divorcio y la pareja que no cometió el delito sexual puede casarse con otro y no lo vamos a tomar como pecado o no se interpretaría como pecado, mejor dicho, delante del Todopoderoso. En cambio, el otro sí. Pero hay cosas tremendas, hay personas que se enteran de que alguien cometió adulterio, que su pareja, y de pronto por venganza, una venganza medio rara, pero terminan, pues resulta ser que, pues metiéndose con la pareja del otro para vengarse.
O sea, son cosas increíbles, pero se llegan a dar. Pero así es el ser humano, ¿eh? Así de veras de complicado es el ser humano y se llegan a dar estas situaciones. Por eso es que, bueno, pues es tremenda. Perdón. Aquí estábamos poniendo una que me la salté. A ver si me puedo regresar. Ahorita déjenme. Que era la prostitución. Eso también está difícil porque de acuerdo a Deuteronomio, si no mal recuerdo, es capítulo número 24, también debemos de entender justamente ese aspecto de que la prostitución no está permitida en el pueblo de Dios y también es un delito sexual, inclusive al grado que la palabra del Eterno dice que no se admitirá diezmo de prostitución. Es decir, que no entraba el dinero por esas causas que no eran bien vistas delante de Dios. Y bueno, aquí ya por cuestiones del tiempo nos vamos rápidamente en que Dios quiere la purificación de nuestra alma. Esto es un aspecto muy importante y por eso es valiosísimo que nosotros trabajemos justamente en ese sentido. Aquí lo tenemos muy claro. Dios quiere eso, vamos a trabajar en nuestro interior, que nos quede muy claro. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, desde el Salmo 51, para que nosotros podamos comprender mejor este aspecto y que nos vaya muy claro, pero también, mis hermanos, tenemos que verlo porque el tema que estamos viendo hoy, yo sé que provoca mucho escándalo, de pronto, Dios mío, qué temas, pero qué cosas, eso no pasa, y la verdad está como que nos espantamos y escuchan al hermano que está hablando de eso y hasta casi nos queremos poner a hacer oración de que, ay Señor, que se vaya el internet, que se vaya de... Pero es que, hermanos, son situaciones que pasan y por eso les decía, me gusta tocar este tipo de temas cuando se presentan circunstancias como lo que estamos hablando el día de hoy, porque no siempre los hablamos. Y a veces hasta como que lo pasamos por algo para no tocar estos temas y hasta decimos, yo no me meto en problemas. Y hasta hay quien inclusive llega a decir, no se metas en problemas, hermano, predica cosas que no te provoquen. No, es que no, esto es un problema porque es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios te habla, debe de ser muy claro en todos los sentidos. Y aquí lo importante, hermanos, sí es cierto, es un pecado, es una circunstancia que provoca mucho escándalo. Nada más que 1 Corintios capítulo número 6, fíjense cómo esto que estamos hablando del delito sexual lo pone, pero vuelvo a repetir, aunque moralmente tiene otra connotación y tiene otras circunstancias, pero delante de Dios, vean a qué altura se encuentra esto. Versículo número 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, fíjense, ni los fornicarios, ni los idólatras, ahí están, al nivel, ni los adúlteros, sigue con la misma situación, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, sigue hablando en esa parte sexual, pero de pronto se brinca, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios. Por eso es que yo sé que moralmente provocan mucho escándalo. Presentaba esa situación de que, vaya, a lo mejor lo dejarías entrar a tu congregación, en ese sentido, bueno, te cuesta así como que, ay, pues no lo había pensado, no me había puesto, quién sabe, ojalá que Dios nos libre de situaciones así, que esté lejos de nosotros tal situación que ahorita estoy comentando. Pero lo interesante es que el delito sexual, que es causa de divorcio, resulta ser que pues es algo muy interesante porque está al mismo nivel de lo que hacen los ladrones, los avaros, los demás pecados que estamos mencionando. Por eso es que es muy importante el tema que estamos tocando el día de hoy, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros lo tengamos listo en ese sentido. Yo les pido hoy, mis hermanos, que hagamos un compromiso de santidad, un compromiso de verdad, honesto, de honestidad delante de nuestro Dios, en el cual le pidamos a través de oración que si este tipo de circunstancias, ya sea en la mente, el que mirar a una mujer para codiciarlo, ya sea si físicamente, ya sea si por alguna circunstancia te estás acercando al pecado, hoy, hermano, te des oportunidad de hacer un compromiso de que te vas a ir y no vas a pecar más. Y que eso ya no será motivo de alejarte de Dios, sino a partir de este compromiso, un motivo, un momento de tener comunión y de tener santidad delante del Todopoderoso. Yo espero que con lo que hoy hemos platicado, ahora sí, doctrinalmente, nos vayamos a una reflexión que nos sirva para poder corregir
nuestras acciones y vayamos en búsqueda justamente de la santidad, que es muy importante delante de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y paz, paz a vosotros.